parte íntima, ¿sí? Bien, para nosotros conocer cuáles son los diferentes tipos de infecciones genitales femeninas, nosotros tenemos que conocer cómo está constituida nuestra parte genital, ¿sí? Ha habido muchos tabúes, muchos mitos anteriormente que, no sé, con las personas más antiguas, ¿no? Que no le llamaban a nuestra parte genital por su nombre, ¿verdad? Siempre lo han dado diminutivos por ahí, no sé, por temor, como decía al inicio, por tabúes, mitos, tal vez, ¿no? Pero hoy en día se está enseñando a todas las madres, padres, a todas las personas actualmente se les está enseñando a que a estas áreas se las debe denominar por su nombre, como son, tal como son. Masculino pene, femenino vagina, ¿verdad? Es así, es muy indispensable que nosotros le demos su nombre a esta área desde las edades muy pequeñas para que ellos, en especial ellas en este caso, vayan conociendo cómo es su anatomía, cómo está conformada su parte genital. En este caso vamos a hablar de la vagina, ¿sí? La vagina, las partes principales que nosotras debemos conocer. Aquí yo tengo un gráfico que les he puesto que nos da a notar y ustedes van a entender más adelante por qué les hago conocer de esto, ¿sí? Nosotros aquí podemos ver en la parte genital de la mujer que está conformado por 3 orificios, ¿sí? Que los vemos muy cercanos. Y estos tienen que ver mucho en ellos, tiene que ver mucho en las infecciones vaginales, en algunas causas de las infecciones vaginales. Acá arriba nosotros tenemos un orificio que es la uretra, por donde se eliminan todos los desechos de nuestro cuerpo convertidos en orina, ¿sí? Acá abajo nosotros tenemos el orificio del ano, el cual elimina desechos de nuestro cuerpo convertidos en heces fecales, ¿sí? Y en medio de los dos nosotros tenemos el orificio de la vagina como tal, ¿sí? Entonces nosotros vemos que estos orificios están muy cercanos y tienen que ver mucho con infecciones a nivel de este orificio, ¿sí? Tanto del ano como de la uretra. Además de estas características de la vagina como tal, nosotros debemos conocer que la vagina está compuesto por diferentes barreras protectoras, ¿sí? Hay barreras físicas, barreras inmunológicas, que hacen, esto hace que nuestra vagina tenga su propio protector, como decirlo, ¿sí? Esto hace que la vagina esté compuesto por células, por microorganismos, ¿sí? La vagina como tal y nuestro cuerpo como tal está caracterizado por poseer microorganismos propios, ¿sí? Que se convierten en defensores, los famosos anticuerpos que nosotros le llamamos o lo conocemos, lo que siempre nos dicen los soldaditos de nuestro cuerpo, ¿sí? Esos son los anticuerpos, son bacterias buenas. Sí, bacterias buenas, en este caso de la vagina. ¿Qué van a hacer estas bacterias? Al momento que ven el acercamiento de otros microorganismos que pueden convertirse en patógenos o que pueden dar algún tipo de enfermedad, estos soldaditos de la vagina empiezan a hacer su labor, ¿sí? Y muchos de ellos van a ser desechados, los microorganismos van a desechar y no van a causar enfermedad. Pero vamos a ver que hay algunos factores en los cuales nosotros podemos hacer que estos microorganismos, que nuestros soldaditos de nuestro tejido vaginal sean afectados y no puedan defendernos ante este tipo de microorganismos ajenos a la vagina, ¿sí? Por otro lado, también está compuesta la vagina por un epitelio, por células de Dudorline, se llaman así, ¿no? Las cuales hacen que se produzca ácido láctico. Y el ácido láctico, ¿qué va a hacer en nuestro cuerpo? Va a hacer que el pH esté neutralizado. Sí, el pH aquí tiene que ver mucho con las infecciones a nivel vaginal. ¿Sí? El pH de nuestro cuerpo tiene un rango entre 7.3 a 7.45 en todo nuestro cuerpo.
pero en la vagina especialmente varía entre un rango de 5 a 7 el pH, ¿sí? Si se mantiene en ese rango nuestro pH del área vaginal, vamos a tener, por decirlo así, una vida saludable a nivel genital, ¿sí? Pero si es que el pH baja de 5, la vagina se vuelve más ácida y se hace más propensa a que todos esos microorganismos extraños con los cuales tengamos contacto va a causar la enfermedad. Sí, aquí tengo un cuadrito, como ustedes pueden ver, según las edades en las cuales el pH varía, ¿sí? Y esta variación del pH es propia, es natural, según la edad en la que va avanzando la mujer. Por ejemplo, en la primera edad, se dice que durante la infancia y durante los primeros inicios de la pubertad, el pH va a ser siempre alrededor de 7, ¿sí? Por eso es que es muy raro que nosotros veamos una infección genital en niñas, ¿verdad? Hay ciertos casos que vamos a ver más adelante en los cuales sí hay infecciones que vamos a encontrar en niñas, pero ciertos casos. Pero de ahí por lo general no debería haber infecciones de este tipo en las personas que están en la fase de la infancia y en la fase de los inicios de la pubertad. En la fase reproductiva, mire cómo ustedes pueden ver, ¿no? Cómo varía el pH. Sí, el pH de la vagina varía naturalmente, va a estar entre 4 y 5. Y yo les decía, ¿verdad? Que un pH menor a 5 es muy propenso a infecciones vaginales. Si sabemos que la mujer durante su edad reproductiva, su pH por ende es bajo, y si nosotros a esto le agregamos agentes que vayan a causar un pH más ácido, nosotros vamos a causar mayor infección a nivel de esta zona. Miren, en la etapa cuando están antes ya de la menopausia, el pH está en alrededor de 5, ¿no? Que también están propensas a sufrir estas infecciones. Y en posmenopáusicas, miren, el pH vuelve a estar como en la infancia, ¿sí? Por eso es que igual en la edad adulta, en los adultos mayores, casi no se ven este tipo de infecciones, ¿sí? Igual, algunos casos sí producen, pero no es tan frecuente como en la edad reproductiva, en la que una mujer está en su plena edad para reproducir, está embarazada por cambios hormonales y todo, el pH se baja y por ende es más propenso a tener este tipo de infección. Las causas. Es muy frecuente que las mujeres siempre nos hagamos esta pregunta, ¿no? A veces decimos, pero si yo me aseo, utilizo mi ropa muy minuciosamente, tengo su cuidado, lavo frecuentemente, tengo mucho cuidado con el aseo de mi ropa interior. Pero ¿por qué me da estas infecciones muy frecuentemente? Una de las causas y la más principal es la disminución de la acidez vaginal, ¿sí? De lo que hablábamos anteriormente, del pH, ¿sí? Hay algunas sustancias que van a hacer que el pH de nuestra vagina se altere, como son jabones íntimos. Hoy en día vemos que han salido un sinnúmero de sustancias, ¿verdad? Hay jabones, hay espumas, hay desodorantes, hay perfumes, sí, íntimos, sí, tienen ahí que están aprobados para su zona íntima. Pero el uso frecuentemente de estas hace que el pH vaya alterándose y usted sea más propenso a este tipo de infección vaginal. La falta de higiene es otra de las causas que también ocasionan una infección vaginal. La ropa interior ajustada y no absorbente. Esta es otra pregunta que muy frecuentemente se hace, ¿no? Nos dicen, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué si utilizo un pantalón muy ajustado me va a dar este tipo de infección? Yo no creo que sea así. ¿O por qué si yo utilizo un cierto tipo de interiores me va a dar esa infección? Si está bien lavada, incluso la plancho, ¿por qué me va a dar ese tipo de infección? La razón es la siguiente, ¿sí? Al nosotros utilizar una prenda muy ajustada o un tipo de interior que no sea de algodón, que sea sintético, esto lo que ocasiona es que no haya ni salida ni entrada de aire.
Sí, y al ocasionar eso, la zona íntima siempre va a estar húmeda. Y vamos a ver más adelante qué tipo de microorganismo le gusta vivir en la humedad y prolifera de una manera muy sorprendente. Sí, aumenta. Y esto ocasiona un tipo de infección vaginal en especial. Lesión en los tejidos o irritación. Estas dos causas últimas son frecuentemente en las personas adultas mayores, ¿sí? Que por alguna enfermedad, alguna circunstancia tienen que estar encamadas o tuvieron alguna lesión cerca al área genital y por ende eso puede empezar a infectarse y por ende va a llegar a la zona íntima, ¿sí? Y ocasionar una infección vaginal. Igual, hay infecciones vaginales según el grupo de edad, ¿sí? Así como veíamos que el pH se altera según la edad, también las causas se dan según en el grupo que nos encontremos, ¿no? Por ejemplo, en las niñas, les decía que en las niñas es en una etapa donde no debería haber infecciones vaginales. Pero la principal causa que hay en las niñas de una infección o podamos encontrar una infección es que las bacterias lleguen del ano a la vagina, ¿sí? Cuando las niñas se asean, por eso es muy recomendable que las mamitas siempre enseñen a sus hijas a que al momento de asearse tienen que hacerlo de atrás para adelante. De adelante para atrás, perdón, no de adelante para atrás, porque si no nosotros vamos al momento que vamos de atrás para adelante, vamos a arrastrar todo resto de heces fecales hacia la vagina. Y dijimos al inicio que las heces fecales que son desechos de nuestro cuerpo, es decir, que ya no sirven, no son apropiadas para nuestro cuerpo, están llenos de varios microorganismos, ¿sí? Y por ende puede dar una infección. Igual, a los niños en sus primeros años les gusta conocerse su cuerpo, ¿sí? Empiezan a tocarse, empiezan a manipular esa zona íntima. Y si nosotros no tenemos un control de esto, también puede ocasionar una infección, porque no sabemos si lo que tocó antes de estarse tocando su zona íntima estuvo tal vez una bacteria, por allí un hongo que le puede ocasionar una infección. Sí, otra de las causas que lastimosamente se ha visto, ¿no? En niñas es que están con infecciones vaginales son cuando han sido abusadas sexualmente, sí, obviamente su agresor estuvo contaminado y provocó esta infección a las niñas que han sufrido esta agresión. Y los oxiuros es otro tipo de infección, es una infección parasitaria en la cual estos parásitos son muy diminutos y a estos parásitos les gusta salir en la noche, sí, en el calor. Cuando justamente los niños se arropan, están debajo de sus cobijitas, se abrigan, estos parásitos salen al orificio anal y de allí empiezan a migrar y pueden migrar incluso hacia la vagina, ¿sí? Esas son las causas en las niñas, en la infancia. En mujeres en edad fértil, los cambios hormonales. Sí, estos se producen principalmente antes y durante la menstruación. Allí el pH tiene un cambio, sí, se hace más ácido y por ende puede, si estar en contacto con un microorganismo que le ocasiona la infección, es muy probable, muy seguro que vaya a tener una de estas patologías. Durante el embarazo, sí, hay una alteración hormonal grande, por eso es que se ve la mayoría de embarazadas va a tener cierto tipo de infección vaginal que ya lo vamos a ver. Duchas vaginales frecuentes. Recordemos que las duchas vaginales no son iguales que que los aseos genitales, ¿no? Las duchas vaginales, para hacerlo esto se requiere de un dispositivo que
intravaginal, ¿no? Que lo hacen igual con shampoos, jabones, sustancias que son para esta zona. Hacerlo muy seguido, muy frecuentemente, en vez de ayudar, vamos a matar esos microorganismos buenos de la vagina. Y cuando se presente un patógeno, no va a haber quien pueda ahí defender y hacer que estos patógenos ingresen a esta zona, ¿verdad? Los tampones hoy en día son muy frecuentes. Las chicas en especial siempre quieren utilizarlo por la comodidad, da muchos beneficios, se podría decir, ¿sí? Pero el uso muy prolongado de esto también va a ocasionar infecciones vaginales. En las mujeres posmenopáusicas o en las personas ya de edad, adultos mayores, va a hacer que los estrógenos disminuyan y esto va a alterar igual el pH y va a ocasionar que esté más propensa, ¿no? Igual que estén tiempos prolongados en la cama, aquellas mujeres que sufren de esto de las que por alguna patología, no sé, adversa, tenga que estar mucho tiempo encamada, y el uso de pañal prolongado igual y no el cambio adecuado de este también va a provocar infecciones. ¿Cuáles son los tipos de vaginosis? Sí, hay un sinnúmero de tipos, pero yo les voy a hablar en esta noche de los más frecuentes, ¿sí? Tenemos los he clasificado de tres formas: en las infecciones ocasionadas por bacterias, ocasionadas por hongos y ocasionadas por parásitos. Sí, cada una es muy diferente y tenemos que, quizá algunas comparten algunos síntomas, pero tienen cómo diferenciar. Entonces, les pido que aquí lo pongan mucha atención, porque aquí es donde nosotros debemos, como mujeres, darnos cuenta que estamos padeciendo una infección y a tiempo poder ir al ginecólogo o al médico con el que ustedes tengan más confianza, ¿sí? En este caso, la vaginosis bacteriana, esta es ocasionada por una bacteria en especial. Aquí les he puesto el nombre, es la Gardnerella vaginalis. También por esta otra bacteria, pero la más frecuente, la que siempre en la mayoría de casos nosotros cuando realizamos algún cultivo, algún examen de esta secreción, la mayoría de veces se ve que ahí la bacteria que está es la Gardnerella vaginalis, ¿sí? Y esta da sus propios síntomas, ¿sí? Las causas que nos da cuando tenemos una infección bacteriana son: puede ser transmitida por su pareja sexual, tener varias parejas sexuales o utilizar un dispositivo intrauterino como la T de cobre, ¿sí? Esta tipo de vaginosis nos da una secreción muy característica. Miren este gráfico, el gráfico de la parte baja, vemos nosotros, esto es en la parte interna, ¿no? Vemos cómo es un líquido blanquecino, no es espeso, es liviano, ¿sí? Y su característica especialmente es que es blanco grisáceo más o menos. Sí, aquí tengo otro gráfico en el cual también podemos ver que es también blanquecino y líquido. Ahora, esta vaginosis, ¿qué sintomatología da y qué características da? Esta vaginosis por bacterias, la característica principal de esta es que presenta un olor fétido, es decir, un mal olor, ¿sí? Huele mal, sí, huele desagradablemente. Lo comparan al olor de pescado. Sí, por eso hay veces que cuando nos llegan a la consulta dicen, es que estoy con una secreción, mancha el interior y huele horrible. Y lo dicen, literalmente lo dicen, huele a pescado podrido. Esa es la característica principal de este tipo de infección. Su mal olor, que es blanca, liviana, y la sintomatología que esta presenta es que presenta mucho dolor después de un acto sexual y durante los periodos menstruales.
Esta también puede provocar picazón, puede estar enrojecida toda la parte de la vagina, incluso puede estar hinchada. Pero la característica principal de esta es que es secreción blanca, liviana, en gran cantidad, que mancha el interior y huele horrible. Sí, es muy fétida. Otro tipo de infección es la vaginosis micótica, la que es ocasionada por hongos. Sí, y el hongo que ocasiona esta infección se denomina Candida albicans. Sí, este hongo le gusta y crece, habita en las zonas húmedas. Sí, las causas son el embarazo. Sí, en el embarazo hay una alteración hormonal bárbara que hace que el pH se altere muchísimo y ocasione este tipo de infecciones. La diabetes, ¿sí? La diabetes como otras enfermedades del cáncer, el SIDA, enfermedades que requieran de muchos fármacos químicos y esto obviamente hace que el sistema inmunológico se debilite, ¿sí? Y por ende va a estar más propenso a infecciones, no solo vaginales, sino de todo el cuerpo, pero esta es una de las causas también para este tipo de infección. Utilizar dispositivos intrauterinos, como lo dije anteriormente. Y aquí está la causa principal de esto. Y en la mayoría de mujeres siempre se ha dado este tipo de infección micótica, que es usar ropa interior apretada, lo que les decía, ¿sí? La ropa sintética, interior sintética, no deja que salga ni entre aire. Y por ende ustedes saben que la zona genital es húmeda. Y al hacer esto, esta humedad va a crecer y los hongos van a proliferar de una manera muy rápida y van a causar este tipo de infección. Este tipo de infección es el más frecuente y tiene sus características principales que son el picor, ¿sí? Pica muchísimo. Lo que más hace esta infección es picar. Ustedes saben, ¿no? Y han padecido, yo no sé, en algún momento ustedes o algún familiar del pie de atleta, ¿sí? Que son los hongos en los pies. ¿Qué hace cuando le da un hongo en los pies? Empieza a picar, ¿no? Empieza a picar o en cualquier parte del cuerpo, eso pica. El hongo se caracteriza principalmente porque pica. Sí, y en este caso no es contrario. Igual, le va a picar muchísimo su zona genital, va a quemar, especialmente durante el acto sexual, ¿sí? Puede estar enrojecida igual que en la otra vaginosis y la diferencia es el tipo de secreción. Esta secreción es blanca, ¿sí? Pero esta secreción sí es algo espesa, ¿sí? Siempre las pacientes lo que dicen, estoy con una secreción, es como una leche cortada. Sí, por eso siempre en los libros nos comparan o a que es parecida a un requesón, ¿sí? Pero la gente, los pacientes, las pacientes siempre nos dicen, esa secreción parece a leche cortada. Así lo comparan, como la leche cortada. Y la característica de esta es que no tiene mal olor. Sí tiene su olor, pero no huele mal, no es fétida como la anterior, ¿sí? Este tipo de vaginosis, como les dije, es muy frecuente y generalmente se le ve en la edad ya reproductiva. Casi en niñas es difícil ver este tipo de infección, ¿sí? El otro tipo de infección son las vaginosis tricomoniásicas, ¿sí? El tricomonas como tal es un parásito, ¿sí? Y este tipo de infección es únicamente a través de transmisión sexual. El contacto, la causa es únicamente la transmisión sexual. Si su pareja estuvo contaminada y por ello usted está padeciendo ese tipo de infección. La característica es tal como ustedes lo ven acá en el segundo gráfico, espumosa, es blanca amarillenta, a veces torna a verde. La característica de esta secreción es que es espumosa, así como lo ven en el gráfico, así se la ve. Sí, lo que esta produce también produce picor, irritación, pero lo que más es la característica de este es que
mucho dolor en el acto sexual. Sí, la mujer dice, no puedo tener relaciones sexuales porque me duele horrible. Incluso a veces hasta sangran, sí, porque la irritación es mucha. Igual hay dolor al momento de orinar. Sí, porque hay una inflamación a nivel de toda la zona genital y vimos que está muy cercana, ¿no? El orificio uretral del vaginal. Entonces, por ello también hay molestias al momento de orinar. ¿Sí? Estos tres tipos de infecciones vaginales son las más frecuentes que nosotros podemos ver en día a día, ¿no? Con los diferentes tipos de pacientes que llegan. Ahora, que pueden haber infecciones mixtas, sí pueden haber infecciones mixtas, especialmente entre infecciones micóticas con bacterianas. Sí, a veces llegan con infecciones que usted le está tratando, ¿no? O alguien le trata como una bacteriana, pero dice, ya me traté con esto, me trataron para una infección bacteriana, pero me pica y sigue habiendo secreción, ya no es mucha secreción, pero el picor es muchísimo. Entonces, es que hubo una infección también, no solo por bacterias, sino también por hongos. Entonces, si nosotros no damos tratamiento para deshacernos del hongo, para eliminar al hongo, obviamente la molestia va a seguir, ¿sí? Aquí es un cuadrito muy didáctico para, en resumen, que ustedes se lleven lo más importante, ¿sí? La candidiasis es un hongo. La característica principal es que es secreción blanca, como leche cortada, no huele mal y la molestia más principal es el picor, pica muchísimo. La tricomoniasis son por parásitos, la secreción es amarilla verdosa, ¿sí? Y lo que provoca esto es dolor al orinar y dolor al acto sexual. Y la vaginosis bacteriana, la característica de esta es que es blanca, es líquida, no es espesa, es líquida y provoca mucho mal olor. Sí, mucho mal olor como a pescado podrido. Así lo definen las pacientes, sí, cuando estas infecciones se dan. Ahora, ¿qué debemos saber? ¿Qué deben saber ustedes? Las situaciones que alteran el pH vaginal favorecen a su vez las infecciones. Todo está en base al pH de la vagina. ¿Cómo está el pH? Ahora ustedes se van a preguntar, ¿y cómo yo controlo que mi pH esté bien? Sí, antes al inicio les di un gráfico, ¿verdad? Les mostré en el cual cuáles son los rangos entre edades y los valores del pH. Varían mucho. Pero situaciones, como les decía, anexas a que si, además de que yo ya entro en una edad reproductiva y por ende sé que mi pH baja, además de eso yo le agrego ahí a utilizar jabones, desodorantes, perfumes, obviamente voy a bajar más el pH y obviamente voy a ser más propensa a estas infecciones. Para evitar cambios en el pH vaginal, deben usarse jabones de higiene íntima adecuados a cada edad. Sí, hoy en día hay un sinnúmero de productos, sí, que han salido según las edades, sí, para evitar justamente este desbalance en el pH. Ahora, siempre me preguntan, ¿y qué jabón utilizo? ¿Utilizo jabón o no? Sí, si ustedes utilizan un jabón íntimo, háganlo de 1 a 2 veces por semana, no más. Si nosotros utilizamos jabón íntimo todos los días, le hacemos daño a los microorganismos buenos de la vagina, sí, como les expliqué al principio. Lastimamos y vamos a ser más propensas a padecer esto, ¿sí? Ahora, evitar lavados vaginales excesivos, es lo que les acabo de decir, ¿no? Nuestro baño diario es lo que necesita nuestra vagina diariamente, nada más. No he escuchado a veces que dicen, yo me aseo con vinagre, yo le echo a veces bicarbonato, me lavo con agüita de tal, hierbita y utilizo este jabón. O sea,
muchos productos, ¿sí? Como les digo, si ustedes desean utilizar un producto o un jabón, háganlo, pero 1 a 2 veces por semana, no más, no se puede recomendar más. Y el baño diario, sí, obviamente el jabón que nosotros utilizamos en nuestro cuerpo, no podemos colocarlo en esa zona porque ese va a matar y va a arrastrar todas las bacterias buenas de esa zona, ¿sí? No utilizar tampones en exceso, sí, hacerlo con mucha cautela. ¿Cómo restablezco la flora, las bacterias buenas de la vagina? ¿Sí? ¿Cómo hago que esos microorganismos siempre estén buenos? Mis soldaditos que están cuidando mi zona íntima, ¿cómo hago que ellos estén fuertes, estén despiertos y atentos para que cuando un microorganismo ajeno quiera ingresar, ellos no lo permitan? Consumiendo probióticos y prebióticos. Ahora, ¿qué son los probióticos y prebióticos? ¿Sí? Estas sustancias nosotros vamos a encontrarlo en los alimentos que nosotros tenemos a nuestra mano. Es indispensable cuidar nuestra alimentación principalmente para que la flora bacteriana de esa zona esté muy bien, ¿sí? Los probióticos nosotros lo encontramos en los productos fermentados, como son el yogur, pero el yogur natural, ¿sí? El yogur, el queso, pero como lo decía, principalmente en el yogur, pero el yogur natural. Los prebióticos. Sí, los prebióticos nosotros encontramos en los granos secos, en las legumbres y en todas las legumbres que son verdes, allí están los prebióticos. El ajo tiene una cantidad grande de prebióticos que va a ayudar a que la flora bacteriana de esa zona esté muy bien, ¿sí? Y pues ante los primeros síntomas, yo veo que empiezo a tener un poco de secreción, me empieza a picar un poco o empiezo a ver que hay una manchita, pero huele mal, muy mal, desagradable. Pues obviamente para eso hemos dado este tema, ¿no? Para que estemos alertas y podamos acudir a tiempo al médico, ¿sí? Unos consejos para evitar las infecciones vaginales: a evitar el uso de ropa ajustada o interiores sintéticos. Es aconsejable utilizar interiores de algodón. Sí, estos interiores permiten el paso, la entrada y la salida de aire. Recordemos que a los hongos les gusta vivir en zonas húmedas. Y si nosotros no realizamos un buen secado después del baño y a eso le agregamos una ropa sintética, estamos dando campo abierto para que esa infección se dé así rápidamente. Consumir ajo porque es prebiótico. Evitar el consumo de alcohol, azúcares, harinas. Este tipo de alimentos también modifican el pH de nuestro cuerpo. Entonces, tenemos que tratar de evitar, sí, evitar consumir esto, especialmente cuando estamos embarazadas. Una embarazadita no puede consumir altas cantidades de azúcar por distintas razones que sabemos, pero en este caso que estamos hablando de las infecciones vaginales es también una de las causas, ¿sí? Lavar la ropa adecuadamente, la ropa interior, ¿no? Si es posible, plancharla, ¿sí? Tenemos que siempre tener cuidado con las niñas, como les dije al inicio, ¿no? Enseñarles cómo debe ser su aseo cuando van al baño, su limpieza que debe ser de atrás hacia adelante, sí, no tener mucho cuidado con esto porque vamos a arrastrar mucho, si hacemos de atrás para adelante vamos a arrastrar todos esos microorganismos que están ahí, vamos a arrastrar a la vagina, entonces eso tenemos que enseñarles siempre a las niñas, ¿no? Y bueno, algo más que está en este cuadro es para evitar la infección que estamos hablando, secar, como dije, la toalla debe estar limpia, una toalla, si es posible, siempre que esté únicamente para esa área, sí, que ustedes la designan para esa área. Duchas vaginales no son aconsejadas hacerlas frecuentemente, no utilizar perfumes, desodorantes, sí, los jabones.
Y comer bien, sí, comer bastantes verduras, bastantes frutas, el yogur natural, que ya vemos que eso va a restablecer la flora bacteriana de la vagina. Esa flora es nuestra, es la que nos defiende contra los diferentes patógenos y por ende nos va a ayudar a que no padezcamos de esta infección. ¿Sí? Ese es el tema que he querido compartir con ustedes, mis queridas hermanas. Espero que sea de mucha ayuda para ustedes, para que cuando quizás tengan alguno de estos síntomas, ustedes puedan darse cuenta y puedan acudir a su médico de confianza, ¿no? Y evitarse muchas complicaciones, porque infecciones maltratadas, no tratadas a tiempo, dan y tienen muchas complicaciones. Entonces, para evitarnos todo esto, ustedes tengan en cuenta lo que les he compartido en esta tarde y puedan a sus primeros síntomas que tengan acudir a su médico. Muchas gracias. Gracias, mi querida doctora Ruth Villa. Estamos muy agradecidos. Qué importante tema. Por aquí me estaban dando una pregunta acerca de tal vez el uso de protectores, si es conveniente o no, porque a veces usamos muchos protectores, no sé, o en qué momento es aconsejable. Mi querida doctora, ¿qué nos dice usted con eso, respecto a eso? Sí, hoy en día, bueno, no, se ha hecho el uso más frecuente de estos protectores, ¿no? Al igual que los tampones, lo que les expliqué, al igual que estos, el uso prolongado, el no cambio adecuado de estos de estos protectores van a acumular lo que dirías, al final van a ocasionar una infección. ¿Es recomendable? No es, ¿no? A veces se lo utiliza puede utilizarse antes de que le venga el periodo menstrual por evitar el manchado y todo lo que nosotros sabemos como mujeres, ¿no? Pero yo recomendarles y decirles si utilicen, no es adecuado, no es adecuado porque sí conlleva una infección. Muy bien, gracias, mi querida doctora. ¿Alguna pregunta audible? Hasta que aquí tenemos también en el chat algunas preguntitas, doctora. Yo sé que ya estamos con el tiempo, pero agradecidas a Dios, ¿verdad? Me dice aquí nuestra querida amiga Marta, ¿qué es recomendable para el aseo de una niña de 10 años? Tiene 10 añitos. Ahí la doctora habló Ya. un poquito acerca de esto, doctora, gracias. Esa pregunta es muy frecuente, ¿no? Porque si ¿y a mi hija con qué le puedo asear? Con agua hervida, bien hervida, que esté tibiecita, nada más. Y su baño diario. No hace falta jabones, no hace falta desodorantes, no. Lo recomendable es su agüita bien limpia, por eso siempre yo les digo, hiervan el agua cuando ya esté en condiciones de uso, ahí háganlo. Pero de ahí agregar sustancias no es recomendable. Sí, por esta cuestión que les expliqué, ¿no? Del pH. Toda sustancia altera y más aún nosotros vimos en el cuadrito del inicio que el pH en la infancia es un pH muy bueno, ¿sí? Un pH en el cual va a estar listo para defenderse ante un patógeno externo. Entonces, no hace falta agregarle nada. Lo que tiene que sí es ayudarle para que esa flora bacteriana de la vagina de la niña esté fuerte, esté buena, los alimentos que les comenté, pero de ahí no hace falta ningún desodorante, ningún jabón, solamente agua bien limpia y aseo todos los días, eso sí. Doctora, una pregunta. Aquí nos dice, tenía mi sobrina secreción y la pediatra le recomendó pH Lab. Ya, pero Habría que sí, ver, o sea, ahí hay que ver con qué tipo de infección estaba, ¿sí? claro. No sé si le utilizó medicamentos, cremas, no sé, la causa, no, pero el pH LAC sí se lo recomienda, ¿no? Pero como le está padeciendo ningún tipo de infección, 1 a 2 veces máximo por semana. Pero si es que hay alguna persona que está padeciendo una infección, obviamente eso nos va a ayudar porque los jabones tienen sustancias que eliminan bacterias ajenas a esa zona. Entonces, depende de qué infección es la que estaba atravesando la paciente,
para que le haya mandado a colocarse o asearse con esa sustancia. Muchas gracias. Doctora, el vinagre, usted ya lo comentó, ¿verdad? No es recomendable por el mismo, yo entendí esa parte, porque a veces nosotros nos podemos, a veces sin recomendación médica, ¿no? Creo que ahí era importante, ¿no? Nuestro médico, porque resulta que después nosotros no sabemos que el pH pueda tener esas irregularidades. Entonces hay que tener cuidado. Yo creo que la recomendación es primero, ¿no? Hacernos un examen, un chequeo. Y lo importante que dijo la doctora, ¿no? Nuestra alimentación, yo creo que tomar agua también, no sé. Doctora, también tiene Sí. que ver eso del ejercicio, o, bueno, habían etapas que usted nos mencionó, ¿verdad? Eso es importante, mirar en qué etapa estamos y ver que en esas etapas también hay variaciones, ¿no? Y interesante Claro. eso, ¿no? Sí, básicamente, o sea, nosotros sabemos que nuestro cuerpo va a estar bien si nosotros tenemos una alimentación adecuada, hacemos ejercicio, tomamos nuestros 2 litros de agua diariamente, sí, y sin número de consejos que ya lo sabemos, ¿no? Y incluso como hermanos de iglesia sabemos nuestros 7 remedios naturales. Sabemos que sí lo y por ende nuestra zona genital va a estar bien. Entonces, básicamente, si nosotros estamos diciendo que la infección vaginal depende de cómo esté nuestro pH de la vagina, vemos que el pH sí se puede controlar con lo que comemos y con lo que hacemos. ¿Sí? Entonces, si nosotros no utilizamos sustancias químicas que nuestro cuerpo, nuestra zona genital no necesita, si nosotros nos alimentamos bien, vamos a estar, no vamos a estar propensas a estas infecciones. Obviamente, cuando estamos en la etapa reproductiva, cuando nosotros podemos tener hijos, cuando estamos en esa etapa, ahí debemos tener es más cuidado, porque vimos que nuestro pH, fisiológicamente nuestro pH por ende baja, solito baja. Entonces ahí somos más propensas. Muchas gracias, doctora. Bueno, yo creo que ahí estamos terminando nuestro tema de hoy. No hay, tenemos aquí una pregunta. Vamos a ir terminando con esa pregunta. Dice, ¿qué tratamiento para un resultado de citología, microorganismos, flora bacilar? Mi querida doctora, no sé ahí, ¿qué, qué podríamos decirle en este caso, ¿no? ¿Qué consejo? A ver, ahí, o sea, le está dando una parte del diagnóstico, pero no me está especificando bien. No sé si así está el diagnóstico del examen citológico que le hicieron o solo me está poniendo una parte, porque ahí me está dando a notar de que sí hay un agente bacteriano, pero en ese caso lo que se debería dar es antibiótico. Sí, antibiótico, pero eso sí, como le digo, con el resultado como tal, no podría yo darle ahorita, tiene que tomar esto, no. Tendríamos que ver qué agente es realmente el que está causando y qué sintomatología tiene. Sí, en base a eso dar un tratamiento. Muy bien, mi querida doctora. Siguen las preguntas, pero ahora sí vamos a terminar porque esa pregunta, dos preguntas más, ¿no? Ahí está ahí. Dice, Creo que una más podríamos hacer. ya. Bueno, dice así, gracias Carlita. A mí me pica en las noches, pero de vez en cuando y me pongo clotrimazol y se me pasa por un tiempo y me sale como agua transparente. No sé ahí A ver, si está bien. sí, el hecho de que nosotros tengamos ese síntoma que es principal, que es el comezón, ¿no? El picazón, estamos viendo, y si hay un poco de secreción, estamos viendo que podemos estar sufriendo de una infección micótica, una infección por hongos. Si es que se está aplicando clotrimazol, sí, el clotrimazol es un antimicótico. Sí, es una sustancia que elimina los hongos, pero está haciendo una infección maltratada. Por eso es que después de un tiempo le alivia, sí, pero después de un tiempo nuevamente vuelven los síntomas, porque no estamos haciendo el tratamiento adecuado. Por eso es necesario que nosotros acudamos al médico para que nos pueda dar el tratamiento que es, porque hay infecciones que son leves, que sí, con clotrimazol se curan, pero hay infecciones que necesitan algo más que una simple crema. Entonces, por eso es necesario acudir. Y yo lo que le aconsejo es que acuda a su médico para que le revise, haga exámenes, sí, porque se saca
cultivos o exámenes de esa secreción y en base a eso se hace un buen tratamiento, porque si es que nos pasa un tiempo y otra vez nos regresa es porque estamos tratando mal la infección y la infección sigue ahí, es solo como que le dormimos un poquito al hongo y después se despierta más fuerte y va a ocasionar más problemas. Acuda al médico, mi hermanita. Mi doctora dice, mi niña de 2 años más abajo de la vagina tiene cerrado, ¿a qué se debe? ¿Hay una situación ahí? Bueno, ahí habría que valorarle, ¿no? Habría que verle cómo, qué es lo que está pasando, ¿no? Porque tiene 2 añitos, no sé si es su anatomía como tal y la mamita se está preocupando, quizás sea su anatomía de la edad, ¿no? Hay que ver, hay que ver, hay que llevarle al médico, sí, para que revise esa zona, porque si es que estamos viendo que algo está pasando ahí, está algo anormal, hay que preocuparnos un poquito más y hay que ver. Si yo, así como usted me pone ahorita el cuadro, no puedo decirles tal cosa o, no, o dele esto o cosas así, no, hay que ver, siempre hay que examinar, por eso no me gusta medicar así por la, por el celular o la pantalla, ¿no? Mi querida doctora, muchas gracias y realmente usted tiene la razón. A veces nosotros queremos el asunto, mis queridas amigas, hermanas, nosotros a veces solo pensamos un detalle, ¿no? Y cuando uno tiene que dar, el doctor un diagnóstico, tiene que ver todo, exámenes, tiene que ver todo. O sea, entonces a veces decimos, me duele la cabeza, me duele acá o algunas, pero a veces hay algo más. Entonces, por eso es importante unos exámenes, mirar bien todos los parámetros para poder dar, si no es difícil, ¿no? A veces, mi querida Ru, a veces alguna consulta a veces se hace por WhatsApp y realmente a veces no se puede dar porque hay muchas cosas que hay que averiguar, edad, todo, ¿no? Y la historia clínica, en situaciones que ha pasado, en qué etapa. Entonces, yo creo que es necesario siempre, mis queridos, que podamos nosotros dar la información completa y con un examen médico. Mi querida doctora, muchas gracias, gracias porque yo sé que ha dado usted este tiempo, que Dios me la bendiga. Ella es doctora dentista acá en Riobamba, ella siempre nos ayuda con las ferias de salud también, y pues agradecemos. ¿Qué les parece si damos ahí una reacción, un corazoncito, una manito? Ya ella ha dado este tiempo, ya mañana sigue con sus actividades, pero ella ha dado este tiempito, mis queridos. ¿Les parece, mis hermanas? Eso, miren, mi querida hermana, doctora, ¿no? Ahí están los corazoncitos. Muchas gracias. Excelente charla. Es excelente, dicen por ahí. ¿Hay alguien más que quiere agradecer? Puede decirlo. Doctora, aquí estamos de algunas ciudades. Sí, buenas noches, Estamos de hermanita diferentes Patricia. ciudades. Buenas noches. Aquí yo agradecida porque lo necesitaba. A veces siempre esas infecciones vaginales siempre vienen. Pues ya agradecida con la doctora que nos ha dado algunos conocimientos. Está Así muy es. bien eso. Estaré presente en cualquier reunión que tenga mi hermana Patricia. Muy bien, mi querida, es verdad porque Claro. nosotros necesitamos cuidarnos, necesitamos amarnos y amarnos es Así cuidar es. nuestro cuerpo. Mis queridas, entonces vamos Amén. a terminar ya con una oración, mi querida hermana Ruth, que Dios me la bendiga, ya, y bueno, al final Gracias. pueden despedirse, también quieren despedirse, bueno, pueden despedirse, ella aquí de la doctora. Muchas Gracias, gracias, mis doctora. hermanas, igualmente, que Dios las bendiga. Muy bueno todo y también me gustó porque tuvo en cuenta la parte de la alimentación, como son los probióticos en los granos. Bueno, aquí le llamamos granos, yo soy aquí cerca de Barranquilla, Colombia, y los granos, las legumbres, las verduras, es bueno tenerlo en cuenta. De pronto no sé mucho sobre los prebióticos y aquí hay un yogur que se llama yogur natural, o sea, es como en una cajita diferente. Yo creo que ese debe ser el yogur que usted estaba diciendo. ¿Hay otra forma de obtener los prebióticos? No sé. Si solamente es el yogur o si hay otra manera. No, Doctora, le agradezco. yo entendí, gracias mi hermanita Mireima, ella es de Colombia, así que nuestro grupo de vida y salud, querida doctora, es de muchas ciudades y países. Yo entendí que probiótico es una cosa y prebiótico es otra. Yo entendía que Exacto, sí. prebiótico es eso, ¿no? Las legumbres, en cambio los probióticos, no sé si usted iba a decir algo. Sí, los probióticos nosotros los encontramos en los alimentos fermentados,
sí, en los buenos, pero no Así en es. aquellos que causan, sí me entienden, ¿verdad? Por eso es que les indiqué el yogur. El yogur es el que mayor cantidad de probiótico tiene. Por eso cuando, no sé si les ha pasado, hay veces que les da una infección intestinal. Sí, están con diarrea, vómito, fiebre, por ahí algo les hizo daño. ¿Y qué le manda el médico? Sí, le dice, está la flora intestinal, está aumentada, está alterada, necesitamos un probiótico. Sí, obviamente hay probióticos que vienen también como químicos, como medicamentos, pero lo encontramos en los alimentos, en aquellos yogures que tienen lactobacillus GG. Sí, hay una propaganda que siempre sale en la televisión y dice yogur con lactobacillus GG, con mayor contenido de lactobacillus GG. Ese es un probiótico. Sí, entonces es aconsejable para nosotros consumir el yogur, pero el natural, sí, no el que tiene sabores ni nada, el natural. Y en el queso también nosotros, en los lácteos específicamente, sí, ahí vamos a encontrar los probióticos, pero especialmente es recomendable si queremos que la flora bacteriana esté buena, esté adecuada, el yogur natural. Muchas gracias, mi querida doctora. Por ejemplo, yo en mi caso, yo me sé comprar probióticos. Bueno, en mi caso no uso leche, así que yo elimino eso, pero es importante. Pero si tenemos, como dijo la doctora, un estilo de vida saludable, mis queridas, vamos a regular. Y miren con esos consejos tan importantes, el aseo y todo lo demás que, doctora, muchas gracias porque realmente necesitamos. Mis queridas, vamos a terminar la reunión con una oración. ¿Ya? ¿Les parece? Y pues prendan sus camaritas, no importa, ahí la doctora estuvo mirando a unas, pero no a todas. Si es posible, prendan sus camaritas, ahí está de Colombia, está ayudando muy bien. Yo he tomado fotitos, así que no se preocupen, ese es nuestro recuerdo para nuestro grupo de salud. Que Dios les bendiga y vamos a continuar con nuestras charlas para nosotras como mujeres. Vamos a orar. De igual manera, hermanita. Gracias, mi hermano. Vamos a orar. Querido Dios, muchas gracias por los consejos tan importantes que nos ha dado nuestra doctora. Bendícela a ella, a su familia. Gracias por su ministerio que ella tiene también como iglesia, también aquí en Riobamba, que tú nos acompañes y bendigas a cada una de mis queridas amigas y hermanas que han tenido este tiempo para poder interesarse, para poder cuidar el cuerpo que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a amarte y ayúdanos a amarnos, Señor, porque si cuidamos nuestro cuerpo es porque nos amamos, nos apreciamos, porque somos tus hijas. Señor, quédate con nosotros, bendícenos y ayúdanos a practicar todo lo que hemos escuchado. En el nombre de Jesús, amén. 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 Una linda noche, mi querida doctora. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Mis amigas. Amén. Gracias. Hasta luego. Feliz semana. Patricia. Feliz semana. Feliz semana. Feliz semana. Feliz semana. Sí, feliz semana. ¿Qué es esto?